Dios desde un ángulo diferente. Y no estoy hablando de cambiar la doctrina en lo que he creído, de lo que Él ha enseñado todo este tiempo. No estoy hablando tampoco de cambiar a Dios, sino cambiar el modo, el ángulo de que nosotros conceptualizamos a Dios. Y más importante, de la forma como permitimos que Él nos vea en nuestra mente. Porque con mucha frecuencia tenemos una idea muy limitada de Dios basada en reglas, en leyes establecidas por los hombres que impiden conocer a ese Dios cabalmente. Yo he hablado con muchas personas que en algún momento le sirvieron, luego se alejaron porque en algún momento fallaron, se equivocaron, cometieron errores después que se convirtieron, y ellos piensan que base a las leyes que los hombres han hecho ya no tienen perdón de Dios, ni tiene sentido volverse a acercar a eso, porque ellos no pueden vivir a la perfección lo que las reglas que Dios dice, y ellos se consideran incapacitados, imposibilitados debido a sus defectos, debilidades y errores. Pues las cosas que ellos estaban haciendo mal en un momento le arropó y le quitó el gozo de las cosas que estaban haciendo bien y de haber conocido el Señor. Y el asunto es que para mucha gente la vida cristiana no hay espacio para que alguien se equivoque, para que alguien cometa un error, ¿verdad? Porque las reglas dicen que hay que ser santo, santo, santo. Y aunque es verdad que Dios es así, Dios entiende que nosotros podemos equivocarnos, podemos fallarnos. Y si la persona se arrepiente y regresa a Él, hay cabida y Dios no lo desecha. Porque ese sistema de leyes es como vivir en una cuerda floja, donde si te equivocas, Dios te desecha. Pero todo eso está basado en leyes y preceptos de hombres, ¿verdad? Y nadie quiere vivir así. Hay algunos que dicen, yo no puedo cumplir las demandas de Dios. Y lo que mucha gente no sabe es que Dios nunca ha pensado que el hombre no va a fallar. Y pienso que es una gran equivocación pensar que Dios espera que cada uno de los creyentes viva perfectamente. Pastor, ¿y cuán grande es ese equívoco? Es tan grande que Dios es capaz de romper las reglas de los hombres y las reglas de sí mismo sin perder y sin romper sus principios. Dios pone reglas, pero detrás de cada regla hay principios. El asunto es que muchas veces el hombre deja los principios y sigue las reglas. Y Dios nunca quiso que las reglas rigieran nuestras vidas. Porque a pesar de lo que hemos oído, a pesar de lo que podemos pensar y se ha dicho, Dios nunca ha querido que el hombre sea regido por reglas, sino por principios. Y antes de que tú me juzgues, me señales o te burles de mí, quiero que me des una oportunidad para presentarte un ángulo de Dios que quizás yo no conocía completamente y que quizás tú tampoco lo conoces, pero podemos tener un entendimiento de él, aunque parezca una contradicción. Y yo te quiero presentar hoy el Dios que rompe los sistemas, el Dios que rompe los esquemas, el Dios que traspasa las expectativas de los hombres y que rompe los moldes, aunque muchas veces los hombres nos metemos. Porque una y otra vez pensamos, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro, Dios no lo puede hacer así. Y Dios dice, sí, yo puedo. Y a pesar de lo ilógico que parezca, Dios siempre está dispuesto a desafiar las reglas, los patrones, los esquemas, los métodos, y usa métodos no convencionales. Es más, he visto que Dios es un especialista rompiendo las formas convencionales a lo que estamos acostumbrados. Y por ejemplo, para Moisés, Dios rompió las leyes de la naturaleza cuando abrió el Mar Rojo. Para Moisés, Dios rompió las reglas y la física y las leyes ambientales cuando él detuvo la órbita en un momento crucial de una batalla cuando estaba anocheciendo y a su pueblo no le convenía. Dios rompió las reglas
en una prostituta llamada Rahab, rompió las reglas de la moral y de la sociedad para incluirla a ella en el árbol genealógico de él mismo. Dios rompió las leyes de un hombre llamado Saulo, que luego que conoce a Jesús le cambia el nombre por Pablo y le cambia las leyes religiosas porque era el que más firme y drásticamente la cumplía, para hacer un cambio dramático en él, porque Dios veía su corazón. Lo único que el hombre estaba equivocado, peleando y luchando en el bando contrario. Dios rompe las reglas para una pareja joven, María y José, y rompe las reglas de la ginecostetricia y de la medicina para traer su hijo de una mujer virgen. Y el hombre dice una y otra vez, Dios no puede hacerlo de esta manera, Dios no puede hacerlo de la otra. Y Dios dice, yo no tengo molde, yo sí puedo hacerlo. Escucha, Dios no cambia su persona, Dios no cambia su carácter, Dios no cambia su palabra, pero los métodos que Él usa para calzar a los hombres cambian constantemente. ¿O acaso la música de hoy es la música de los 90? La música de los 90 es la de la Edad Media. Hoy hemos cambiado la música, hemos cambiado las letras, hemos cambiado la forma de hacer evangelismo, hemos cambiado la forma de tener la Biblia, que lo tenemos en los teléfonos. Y Dios dice, sí se puede, los principios permanecen, pero yo rompo los moldes, los sistemas, las reglas y los esquemas. Un Dios inmutable en cuanto a sus principios, su persona y su palabra, cambia y rompe las reglas para encontrarse con nosotros y podamos conocer mucho más de Él. Y eso pareciera una contradicción en la mente del ser humano. Durante un tiempo se creyó que Dios era lejano, general e impersonal. Y si hay algo que yo he descubierto, es que Dios es personal, que Dios es específico, que Dios es intencional, que perdona y que es participativo, participa en su creación, participa en su universo y participa de manera individual o personal en cada una de las áreas y de las cosas que la humanidad vive aquí abajo. Él habla al corazón y a la mente de la gente, nos habla a través de su espíritu, de las circunstancias y de su palabra, para dirigirnos a donde Él nos quiere llevar, en lugar de hacia donde nosotros estamos calificados para ir. Él abre puertas y oportunidades que durante un tiempo estuvieron cerrados. Él quebranta los prejuicios y los señalamientos y los juicios que otras personas tienen sobre ti, y Él quiebra los mismos prejuicios y juicios que tú tienes acerca de ti mismo. Y todo para revelar o manifestar su maravilloso y misericordia punto de vista que siempre está por encima de la mente humana. Y cuando en algún punto nos equivocamos, me he dado cuenta de que Él no cierra sus brazos, da la espalda y se va decepcionado, rechazando al hombre. Me he dado cuenta que Él borra las distancias que nos separan de Él, incluyendo nuestros errores, incapacidades, defectos y debilidades. Y a veces en estos días he estado reflexionando mucho de cómo yo veía a Dios antes y de cómo lo estoy viendo ahora. Y he entendido que Dios no ha cambiado, ni su palabra, ni sus principios. El que ha ido cambiando soy yo, en la manera que he ido descubriendo un Dios que es capaz de cambiar las reglas y los sistemas para hacer algo grande por su pueblo o por una familia. Todo está en que nosotros permitamos que Él rompa los esquemas o las reglas a las cuales nos habíamos aferrado por tradición o por religión. Unas reglas que impiden
conocerlo a Él, pero cuando uno permite que Él las quiebre, en la medida en que uno tiene una relación con Él basado en hijos y no basado en reglas de religión, las cosas comienzan a cambiar, porque este es un camino de gracia para darnos una vida abundante, una vida profunda, pero todo con Él como principio. Y a medida que nosotros lo vamos descubriendo y confiando más en Él, aumentando las expectativas que tenemos de Él, Él se encargará de ir rompiendo las reglas y los sistemas que muchas veces rigieron nuestras vidas, reglas sociales, culturales, de iglesias, religiones, reglas del qué hacer o el qué no hacer, y Dios está por encima de todos ellos. He estado meditando en estos últimos mes y medio. Antes siempre estaba leyendo mucho la Biblia. No he dejado de leerla. Lo que pasa es que estoy meditando hacia afuera y leyendo su palabra de nuevo. Y he ido entendiendo que Dios no solo pone reglas, sino que también es capaz de romperlas para beneficiar a su pueblo, sin quebrar sus principios. Y yo pienso que alentar a alguien a que crea en un Dios que rompe las reglas pareciera contradictorio, sobre todo que venga de un pastor. Pero el Dios que no tiene límites, el Dios misericordioso, no tiene miedo de romper las reglas para ayudarnos a cambiar lo que parece imposible. Él es capaz de romper todos por nosotros. Alguno podría pensar que es una blasfemia, porque ¿cómo va a ser que Dios es capaz de romper reglas cuando se piensa que es al revés? Que Dios es el guardián de las reglas para que haya orden todo el tiempo. Eso es verdad, pero tiene sus limitantes. Lo que pasa es que en la mente del ser humano, cuando se habla de reglas, pensamos en algo bueno, y cuando se piensa en romperlas, pensamos en algo malo. ¿Sí o no? Porque romper las reglas parece como anarquía, caos, rebeldía. Sin embargo, la perspectiva de Dios es diferente. Él no desea abolir las reglas, pero lo que sí desea es la destrucción de cualquier barrera que nosotros impongamos para Él revelar y hacer todo lo que quiere o se ha determinado hacer en nosotros. Recuérdate, Él rompe las reglas, pero no quebranta los principios. Los principios siempre son más básicos que las reglas, porque los hombres muchas veces, en base a reglas, dejan los principios, que fue lo que le pasó a los fariseos. Y la Biblia, mientras más la leo de atrás adelante de nuevo, me doy cuenta que eso está desde Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, cuando David era un muchacho, adolescente de 15 o 16 años, no era más que un joven campesino encargado de apacentar las ovejas y el ganado de su padre. Los hermanos lo tenían en poco, lo tenían en menos. Le llamaban, en una ocasión, se burlaron de él como que él era un buscapleitos medio arrogante cuando se le presentó a Saúl, que él fue a llevarle una merienda a sus hermanos fortachones que estaban prestos para la pelea, pero todos estaban escondidos por el miedo. ¿Usted me está siguiendo? De manera, él era el menor en su casa, incluso su físico no decía nada, porque su físico no parecía un guerrero. La Biblia dice de él que era rubio, hermoso y de buen parecer. Luego aprende a tocar el arpa, recibe los dones de Dios para escribir y se convierte en un músico. Y los músicos siempre son como medio bohemios. ¿Sí o no? Andan despeinados, se le quedan las medias. Bueno, a mí, pero yo no soy músico. Para todos ellos, David estaba lejos de ser un líder y mucho menos de ser un rey. Pero como no estaba lejos de Dios, Dios lo elige y lo promueve. Y nada pudo detenerlo. Ni los celos de Saúl,
ni la traición de su gente, ni el señalamiento y los juicios que le hicieron su propio pueblo, nada pudo detenerlo. Y tú te das cuenta que en toda la historia bíblica o extrabíblica, al único rey que han ungido 3 veces es a David. La primera vez que lo ungen fue en privado, callado, que Saúl no se entere, y luego que lo ungen tiene que comenzar a correr y a huir. Incluso en un momento tuvo que vivir en contra del mayor enemigo de él mismo, que eran los filisteos. Habla la Biblia en primera de Samuel, capítulo 16. ¿Los tienen? Quiero que lo leas desde el versículo 10. Antes de eso, ya habían hecho pasar el profeta, guiado por Dios Samuel, lo envía a la casa de Isaí, que es el papá de David. Isaí tenía 8 hijos, los 7 mayores y David. Y Dios le dijo, ve allá. Isaí le hace una cena y una fiesta al profeta. Comienzan a mandar a buscar a cada uno de los hijos de Isaí. Y te das cuenta que a David ni se lo informaron ni lo invitaron. Este lo único que sirve es para cuidar las ovejas. Este no puede ser. Y en el versículo 10, ¿están conmigo? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo elijo. Y dice que Samuel cogió entonces el cuerno de la unción del aceite, y en medio de sus hermanos, que creían que eran ellos, en medio de su padre, que tampoco creía que era él, lo ungió. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y ahí entonces te das cuenta que comienzan los celos de Saúl y David tiene que comenzar a correr. Nadie esperaba que David fuera líder, mucho menos rey. David no tenía las credenciales personales ni las leyes de la sociedad, porque había que elegir al primero, y si el más grande no estaba tenía que ser el segundo, y así sucesivamente. No era fortachón, no iba al gimnasio, no tenía perfume, olía a ovejas y a cosas de vacas. Su reputación era equivocada, era insuficiente, no cualificaba. Su familia tampoco. Todo sobre David parecía inapropiado e inadecuado para ser rey, pero no para Dios. Para Dios David tenía todo lo que se necesitaba, porque era el único que tenía un corazón conforme a él. Debido a eso, Dios decide promoverlo, y en su promoción la vida de David nunca más fue igual, pero fue una contradicción continua. Es el menor, no lo invitan a la fiesta, no lo toman en cuenta para que participe a ver si podía ser. Físicamente no era un guerrero, no tenía músculos. Y cuando lo ungen como rey, en ese pasaje que acabo de leer, él tiene que salir corriendo, y ahora David dura como 14 o 15 años siendo ungido como rey de parte de Dios. Y te das cuenta que luego que Saúl se muere, quiero que vayas conmigo a la segunda de Samuel, capítulo 2, para que vea la segunda vez que lo ungen.
Usted está acá. En el versículo 4. Ya la ungieron en 1 Samuel 16:13, ¿verdad que sí? Hello. En 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Lo ungieron por la parte sur. Ok, la casa de Judá, de Jerusalén. Y luego Dios decide aumentar el reinado de David a todo Israel. Y en el capítulo 5, versículo 3, dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó 7 años y 6 meses en Hebrón, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y todo Judá. Te das cuenta que lo ungen 3 veces, pero cada una de esas veces fue algo inusual. No era de la forma que se esperaba que se llevara a cabo esa coronación. ¿Usted me está siguiendo? En un momento tiene que hacerse el loco. Tiene que vivir la traición de su propio hijo por comentarios de Aitofel y de otro llamado Simeí. Pero te vas a dar cuenta que cada uno de ellos pagaron con su vida lo que pasó, incluyendo su hijo. Tuvo que vivir entre los filisteos, peleando para los filisteos, pero nunca peleó en contra de su pueblo. Y vemos que durante el curso de su vida, David lo tienen como el mejor rey de Israel y uno de los mejores líderes en la historia de la humanidad, tanto secular como cristiana. Y aunque David cometió muchos errores y uno garrafal, que planeó y maquinó la muerte de un hombre para quedarse con su mujer, unas reglas que si hubieran sido por los hombres, lo desechan, lo señalan, lo ponen preso. Sin embargo, Dios usa la vida de David como un ejemplo para decirnos a nosotros: permíteme cambiar la forma en que tú me ves para enseñarte todo lo que yo puedo hacer por ti. Y si la idea de que Dios es capaz de romper las reglas, si esa idea es absurda, mucho más contradictorio es creer que Dios es capaz de romper las reglas de forma personal para intervenir a tu favor en tu caso familiar, en tu caso de enfermedad, en tu caso del trabajo, del negocio, con tu hijo, con tu esposa. Dios quiere y puede hacerlo de manera personal, aunque te parezca absurdo. Así que la vida de David es un buen ejemplo de las razones por las cuales Dios es capaz de romper las reglas para que nosotros lo veamos más allá de lo que pensamos y que también entendamos de que Dios quiere hacer lo mismo por nosotros. Porque nosotros a veces nos metemos en moldes, esquemas, sistemas, reglas. Y Dios siempre ha querido una relación personal, pero Dios no va a forzar esa relación. Especialmente si nos aferramos a reglas y a sistemas que amamos más que a Él mismo. Tú no puedes amarlo a nada más que a Él. Ni siquiera la bendición la puedes amar más que a Él. Porque cuando viene la bendición, tendemos a quitar la fe de Él y a ponerla en la bendición. Y Él dice: yo soy la bendición. ¿Qué hace Dios? Que espera y permite cosas y situaciones a que estemos preparados para cambiar nuestra manera de verlo a Él, nuestra perspectiva y de concebirlo. Porque cuando tenemos una idea o una imagen o un concepto tradicional, esquemático, incorrecto de Dios, nos lleva a formar pensamientos de Él. Esos pensamientos se convierten en unas reglas mentales sobre Él, sobre nosotros, sobre los demás, que terminan desviándonos de la fe. Y si nos desvía de la fe, nos desvía de Dios también. Y comenzamos a decir: por las reglas, Dios no puede hacer esto así, Dios no puede hacer esto así, Dios nunca hace esto.
Y lo que terminamos diciendo entonces hacia nosotros es: Dios no lo puede hacer por mí, Dios no puede hacer esto porque mira cómo estoy, me estoy poniendo mal, la situación se va poniendo peor. Si el negocio estaba pequeño, ahora me está yendo mejor, me están pasando cosas, pero tú no sabes que están pasando cosas porque antes de que la cosa se mejore muchas veces se tiene que dañar. Muchas veces las cosas están a media y Dios permite que se dañe o que tú pierdas algo completo para darte algo nuevo, algo mejor. Tú no sabes que muchas veces tú estás acostumbrado a un trabajo o a hacer algo y en un momento fue lo mejor que estuviste, pero ya no te consideran, ya no te trata igual, ya no te da, y Dios permite que eso se comience a dañar para abrirte los ojos y decirle: este no es tu último destino, este no es el final, hay algo mejor que yo tengo para ti, pero tengo que terminar con esto, tengo que para cambiarlo todo, porque mientras te quedes con algo que te sirva, no puedes recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Esas reglas son las que muchas veces nos impiden avanzar y descubrir al Dios magnánimo que tenemos. Se convierten en cárceles donde nos metemos nosotros y lo metemos a Él. Y Dios no se acomoda a ningún molde. Dios no se queda quieto con ningún sistema. Porque las reglas nunca han tenido la intención de controlar a las personas. Las reglas no fueron hechas para controlar a nadie. Las reglas ni siquiera a nosotros ni para Dios. Las reglas tenían la intención de crear un estándar, un ejemplo. Y nosotros encontramos ese estándar. A Dios lo encontramos en las palabras en las páginas de su palabra, en la persona de su Hijo Jesús, pero no en ningún sistema, ningunas reglas y esquemas. Ese fue el problema de los fariseos. Ellos vivieron por reglas, cambiaron las reglas. Las reglas que Dios le dio en el Antiguo Testamento eran transitorias, eran temporales. Porque cuando viniera Jesús, las cosas iban a cambiar. Y oye, Dios no cambia su persona, Dios no cambia su carácter y Dios no cambia su palabra. Pero cambia las maneras de tratar con el hombre. Y de Jesús para acá, Dios cambió muchas cosas. Y sigue cambiándolas. Han pasado 2000 años después de su crucifixión, de que Él resucitó. Y todo este tiempo, las reglas se han convertido en la base de fe de la religión, de la ciencia. Encajaron a Dios y Dios vino y anduvo con ellos y ellos no lo pudieron conocer. Ellos establecieron sus propios sistemas y esquemas para su vida, dejaron los de Dios y en vez de seguir los de Dios, siguieron los de los hombres. Tomaron una idea equivocada de Dios, la plasmaron y déjame decirte que muchas cosas, esas cosas distorsionan a Dios, distorsionan lo que Dios es. Y yo lo comparo, mientras pensaba, lo comparo a la depresión, porque la depresión lo distorsiona todo. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque ¿qué es la depresión? Es una entidad clínica que presenta una variedad de manifestaciones que van desde una tristeza leve hasta la angustia profunda y distorsiona los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la realidad de la vida, la imagen de Dios. Y nadie lo sabe hasta que lo padece y sale de ella. Si la gente no sale de la depresión, nunca se dará cuenta que tiene todo distorsionado. Dios había puesto una regla temporal sobre el sábado. Y ahora estaban tratando de matar a Jesús una y otra vez porque Jesús hizo milagros en sábado. Y había un hombre que tenía la mano seca, paralítica. Y Jesús lo ve y era un sábado y a propósito para decirle a ellos, las cosas están cambiando.
Yo he venido a cambiar y a quebrar esas reglas. Nadie podía hacer nada y mucho menos darle una pastilla para que él se mejorara de su brazo. Y Jesús viene en sábado, le toca, le dice, tu brazo es restaurado, y ahora lo querían matar. Un hombre tenía un buey que se le quedó atrapado en una tierra movediza y se le estaba hundiendo el buey. Y Jesús, nadie se atrevía a hacer nada. Jesús saca el buey y ahora los fariseos lo quieren matar. Y él dice, pero si hubiera sido tú, te hubiera gustado de que yo lo hubiera sacado. Y cuando se cansa de darle muestras en sábado, él lo último que le dice es, aquí hay uno mayor que el sábado. Tú me vas a limitar a mí en el tiempo cuando yo creé el tiempo. Tú me vas a limitar a mí en los días cuando yo creé las semanas y la eternidad. ¿Usted está acá? O también como la niña que está jugando y escribiendo con una crayola y la mamá le pregunta a la niña, ¿qué haces, mija? Y la niña de 7 u 8 años le dice, estoy dibujando a Dios. Y ella dice, ¿y cómo es Dios? Y la niña le dice, espera que yo termine para que tú veas cómo es. La niña tenía su propia idea de Dios. Y así hay mucha gente que tiene una idea, una imagen de Dios equivocada, limitada, basada en reglas, porque la religión le enseñó de esa manera. Y Dios interviene quebrando las reglas. Te voy a hablar de Juana. Es una mujer que acaba de salir de la cárcel. Cuando era niña, iba todos los domingos a la iglesia, tenía fe en Jesús, leía la Biblia, pero cuando llegó a la adolescencia, 15, 16 años, cometió un par de errores de adolescentes, se sintió culpable, en la iglesia la comenzaron a señalar y ella se fue apartando de Dios, se alejó de la iglesia, comenzó a usar drogas, y ahora tenía una adicción por más de 20 años. Esa adicción por más de 20 años la llevó a prostituirse en la calle por las drogas, a hacer películas pornos por las drogas. Cuando el tiempo pasa, caquéxica, sin vida casi, aparece en una iglesia. Su mirada perdida, vacía y con una enfermedad terminal, una adicción de 20 y tantos años. Se acerca a la mujer, a Juana, y tú la mirabas a los ojos y tú podías ver su mirada vacía, hueca, perdida. No había vida en ella. Quizás pesaba 80 libras. Pensaba que no había esperanza. Por más que se le trata de afirmar y decirle que Dios puede cambiar el curso de su historia, ella no creía que Dios podía hacerlo. Ella misma se sentía desahuciada porque su familia le había dado la espalda, los amigos también. A Juana no la querían ni los centros de rehabilitación. Y ella pensaba que Dios no podía hacer nada. Se trata de hablar con ella. Y era imposible como penetrarle. Venía un domingo a la iglesia tambaleándose. Faltaba 3. Venía otro, faltaba a 4, porque muchas veces estaba en problemas con la ley, o estaba drogada, o estaba enferma. De momento deja de ir a la iglesia y llega la noticia
de que ella está en el hospital porque le encontraron una masa grandísima en el riñón derecho. Vamos a visitarla. No hay forma de penetrarla con la fe de su infancia. Y lo primero que ella dice es, esto es lo que yo merezco. Esto es un castigo. Y esto es lo que yo merezco. Y nadie me puede salir de acá, sacar de acá. Se le habla de la promesa de Dios. Ella no la acepta. Y el asunto es que había un problema doble para los médicos. Porque ella estaba muy débil en sus niveles de sangre y de todo. Estaba muy débil y pensaban que no podía resistir la operación, pero tampoco podían dejar el tumor ahí. Se ora por ella. En esos momentos tú no sabes qué pensar. Y un día se regresa al hospital. Semana más tarde, el hospital, su cuarto estaba a oscuras y su cama estaba vacía. Y creyendo lo peor, preguntamos y dijeron que se había ido para la casa. 3 semanas más tarde se aparece tambaleando en la iglesia. Pero ahora, cuando la mirabas a los ojos, veías un rayito de vida. Y solamente dijo 2 palabras. No está. Nos alegramos pensando que la habían operado. Qué bueno, Dios, resististe la operación. Y ella dice, no está nunca más. No me operaron. Desapareció. Tambaleándose todavía de la debilidad. Se tuvo que hacer exámenes de nuevo 6 meses regulares, 1 año. Y 20 y tantos años más tarde, todavía ella sigue diciendo, no hay ninguna célula afectada. No hay ninguna célula, eso no ha regresado. Ya no está, se lo llevó. El asunto es que traigo esta historia, porque si la historia de Juana fuera la de una niña de 5 años pura, como la que vemos por televisión, que tiene cáncer y que el hospital St. Jude se encarga de ella, fuera creíble de que Dios pudiera romper las reglas por una niña pura. Pero de una mujer como esta, desahuciada por los médicos, que nadie la quería, ni su familia, ni la sociedad la consideraba que merecía la atención de nadie, mucho menos de Dios. Eso es una contradicción en la mente del hombre. Y yo pregunto, y la Biblia no está llena de esos. Y yo te recuerdo, ese no es el caso de la samaritana. Que Jesús cambia la dirección de donde iba, que Jesús se atreve a pasarse para ir a mediodía para encontrarse con ella, porque las mujeres del pueblo, la de la iglesia, la sociedad, la señalaban y ella tenía que ir a 1 hora que no hubiera nadie más. Ella se había puesto sus propias reglas. Y Jesús llega y rompe las reglas. Ese no es el caso de la mujer del flujo de sangre. La regla decía que ella contaminaba todo. No podía salir de su habitación, del baño de su casa, porque todo lo que tocare o picare o pisare, yo me imagino que ella se voló por una ventana. Porque su familia no lo hubiera dejado salir. Porque donde quiera que iba, contaminaba todo. Y la Biblia da en el relato de ella, que es muy conocido, que ella se tuvo que abrir paso entre la multitud que apretaba a Jesús. Eso significa que ella rompió las reglas y comenzó a tocar gente. Y las reglas decían que ella no podía tocar a nadie. Y Jesús rompió las reglas. Los leprosos no podían salir del hueco en que estaban metidos, confinados hasta la muerte.
se atreven a salir de ahí por revelación de Dios para ir donde ese Jesús de Nazaret. Y cuando Él lo ve a distancia, ellos saben que no pueden acercarse a Él, pero ellos venían hacia Él y le gritaron de lejos por si acaso, porque las reglas decían que no se podía acercar. Y Jesús le grita y le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes. Jesús rompe las reglas, porque la regla era que ellos esperaran que él, el sacerdote, le diera una carta para que se pudieran integrar al pueblo. Y Jesús le dice: rompe la regla, no pases por ese proceso, ya tú estás sano. Y esa es la historia de toda la Biblia. ¿Te acuerdas de aquella mujer adúltera en casa de Simón el fariseo? Que todo el que estaba ahí estaba criticando a Jesús. Dejaron a esa mujer que llegara para ver si Jesús se daba cuenta quién era. Y como Jesús la deja ahí y ella le está enjugando los pies, si este fuera tal profeta, supiera quién fuera esa mujer y la despachara. Jesús cambió la regla, sanó a la mujer, la salvó, y ellos no se salvaron porque se quedaron con las reglas y sacaron a Dios de su vida. ¿Usted está acá? Tanto en Juana como estas mujeres que te he mencionado, el hombre lo hubiera desechado por lo que habían sido y por lo que habían hecho. Pero Dios, Jesús, no vio lo que habían hecho ni su pasado. Jesús vio las mujeres que podían llegar a ser si confiaban en alguien que la amara, que la aceptara, tal cual ellas eran, y creían en Él más que en sus reglas. Y para la mayoría, el primer o el principal milagro de todas estas historias es la segunda oportunidad que Dios le dio en la vida física. Pero para mí, el verdadero milagro que Dios hizo fue que le dio la capacidad de tener fe en Jesús, que podía hacer cualquier cosa, sanarla y salvarla y redireccionar su vida, y rompiendo los esquemas humanos. Y lo que Jesús hace es plantar semilla de fe. La fe de Juana, el tiempo pasó y comenzó a ganar peso. La mirada ya tenía vida. El color amarillento se comenzó a ir. Y su fe aumentó cuando consiguió un trabajo que antes se lo negaban, decente, por su vida pasada. Y los meses pasaron y Dios le dio la oportunidad de una posición más alta. Y su fe aumentó porque en el transcurso de aquella vida había perdido los 2 hijos, se lo habían quitado. Ahora el sistema infantil de Nueva York le regresa a los 2 hijos y su fe sigue aumentando. Y todo porque Dios estuvo dispuesto a romper las reglas por ella. Y es que podemos sacar un principio fácil. Es que ante Dios, la persona más perfecta para romper las reglas es la persona más imperfecta ante los ojos humanos. Que la persona que los hombres más rechazan son los imposibles que Dios torna como posible. Las reglas de fe que antes decía que Dios no lo podía hacer por ella, ahora ella decía que Dios no dejaría de hacerlo por ella. Cambió la perspectiva. Cambió la manera de ver a Dios. Y todo porque hay un principio, y es que Dios no busca una persona perfecta para hacer un milagro grandioso. Por absurdo que parezca, por contradictorio que luzca, es como que ante los ojos de Dios, la persona por quien romper o cambiar las cosas, romper las reglas, es la persona más inmerecida ante los hombres.
Y lo que yo quiero traer con esta primera enseñanza es poner un pie de base, porque el punto que estoy tratando en esta mañana y voy a tratar los próximos domingos, lo que estoy tratando de compartir contigo es la forma de ver a Dios. No es para cambiar a Dios, no es para cambiar su palabra, no es para cambiar su persona ni sus principios, pero sí es la forma en que nosotros veamos a Dios, que no está basada en méritos, ni en un conjunto de reglas, ni esquemas, ni sistemas, sino en la fe en el Hijo de Dios que se llama Jesús. Y el hecho es que Dios hace milagros, cosas portentosas, extraordinarias, sobrenaturales, y lo hace incluso, escucha, lo hace por los creyentes y hasta por los impíos. Y el día que Dios bendiga a uno que no sea creyente, que eso no te afecte en tu fe, porque Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiera. Porque el sol cae para los justos y para los injustos. La lluvia cae para el creyente y para el incrédulo. Te digo eso porque muchas veces nos ponemos a ver los errores del otro y decimos y cuestionamos a Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? Y conmigo estoy pasando esto. Ese fue el problema de Asaf. La Biblia registra como 5 o 7 nombres de Asaf. Por el que me voy a referir, Asaf era el líder del coro en los tiempos de David. Y yo me imagino que en los tiempos de David, con toda esa ley, y un coro que tenía más de 2000 personas, entre músicos y cantantes. La Biblia dice en Segunda de Crónicas que solo que tocaban la trompeta en el área oriental habían 120, solamente que tocaban trompeta. Y este hombre, Kevin, en el Antiguo Testamento, si viviera hasta ahora sería como Melquisedec, ¿verdad? Sin genealogía, ni padre, ni madre. Y este hombre le vino una prueba en su vida. Y yo he buscado libros de historias y de todo, a ver cuál fue la prueba que este hombre pasó. Lo que quiero decirte, te estoy dando esos datos de Asaf, porque la estatura espiritual que este hombre tenía que tener no era cualquier cosa, para ser el líder del coro en los tiempos de David. Y este hombre tuvo una distracción porque se fijó en el impío, afectó su fe y hasta dejó el coro, sus asignaciones espirituales, dejó el templo y todo porque vio que Dios estaba bendiciendo supuestamente a otros y él quitó la vista de su relación con Dios. Es ahí que él escribe el Salmo 73. Y yo solo te voy a leer 2 versículos. ¿Usted está conmigo? Él dice, y mira, se parece yo me parezco a él, pero tú también. Dice, porque tú comienzas así, Señor, yo no quiero ofenderte, eso es tu pensamiento. Y él comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero oiga cómo cambia la cosa, versículo 2 y versículo 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando hizo eso, distorsionó la imagen de Dios, se olvidó de quién Dios era, porque él lo tenía que conocer muy bien. Y cuando la cordura le vuelve a Asaf y él comienza a decir que ellos engordan y la panza le crece, que no tiene, que los ojos se le salen de gordura. Léalo. ¿Ah? Cuando la cordura le vuelve a Asaf, en el versículo 17, le llega la sabiduría, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en un deslizadero, en asolamiento los hará caer. Y ahí continúa.
Él fue movido de envidia a misericordia. ¿Usted está conmigo? Que Dios bendice al que Él quiere como Él quiere. Y no cambia ni su carácter, ni su palabra, ni su persona. Dios hace cosas maravillosas por encima de nuestra mente. Y sigue siendo bueno y sigue siendo justo. Y las cosas, Dios quiere que cambien en tu vida. Y en la mía también. Porque con Jesús cambiaron muchas cosas. Y yo quiero volver al texto que nosotros leímos al principio, que se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 11. El versículo 11 hace una comparación entre el sacerdocio humano de la tribu de Leví, el hombre de Aarón, por el de Jesús. Y dice, sí, pues la perfección. Quiero que note que la palabra perfección ahí significa salvación en términos de una relación con Dios y acceso a Él. Esa perfección que habla ahí no es de ser perfecto, porque no hay nadie que sea perfecto. Habla de la salvación. Y te lo puedo corroborar. ¿Ah? ¿Podemos hacer eso? ¿O se quieren ir para el picnic? Se lo doy en un estudio. Pero dice el 11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, el de hombre, el de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿sí o no? ¿Qué necesidad? O sea, si hubiera sido perfecto, si hubiera traído salvación a los hombros, si hubiera salvado a alguien, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Según el orden de Melquisedec, que no tiene padre ni madre, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, el sacerdocio levítico de Aarón, de la ley, no salvó a nadie. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, está cambiando las cosas, ¿sí o no? Hello. ¿Ah? Es necesario que cambie la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Con Jesús ahí está hablando de que cambiaron tres cosas para la salvación. Cambió el sacerdote de Aarón humano al de Jesús para siempre. Cambió la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, por la ley de la gracia. Y cambió la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, por la tribu de Judá, de donde nació Jesús. Entonces, yo quiero compartir contigo porque siento fuerte dentro de mí de que Dios quiere cambiar tu vida. De que Dios quiere cambiar algo en tu mente. De que Dios quiere cambiar la forma de concebirlo. De ya no limitarlo. De que si Él todavía está cambiando cosas. Recuerda, no cambia su palabra, no cambia su persona, no cambia sus principios. Pero Dios cambió las cosas porque los judíos se creían que eran los únicos. Y Dios tiene autoridad y es capaz de usar y de promover a quien Él quiera por encima de las reglas que ponen los hombres. Antes de Jesús el mundo era exclusionista. Excluían y los judíos eran ellos. Jesús trajo una inclusión de Dios. Que ahora por Jesús todos estamos calificados para tener acceso al Padre y recibir cualquier cosa de Dios. Y date cuenta que ninguna regla pudo cambiar el amor y el plan que Dios tenía contigo. Y si tú cambias junto con Él, nadie podrá detener los cambios que quiere para ti en este tiempo. Pero esto solo es posible si nosotros estamos dispuestos a dejar y a permitir que Él rompa las reglas, los esquemas, los sistemas en los cuales nos hemos metido. Porque esas reglas, aunque la gente no lo habla en público, muchas veces no ayudan a las batallas internas y mentales que tenemos de culpa. ¿Ah?
y que cada quien enfrenta en algún momento u otro. Y Dios quiere mostrarnos a ti y a mí que Él nos ama y nos acepta y que quiere favorecernos independientemente de las reglas. Que Dios te ama por encima de tus complejos, por encima de tus errores y de tus fracasos. Que eso absurdo de un Dios que cambia las reglas, lo que quiero decirte es que es un ángulo el que tú debes permitirte de ver a Dios. Piensa en las reglas en que tú has vivido hasta el día de hoy por tradición y por religión. ¿A qué regla tú te has aferrado? Reglas que tú mismo te pusiste porque tienes miedo de ofender a Dios, de ofenderte a ti o a los demás. Y yo te sugiero en esta primera enseñanza que a partir de hoy comiences a evaluar minuciosamente cuáles son tus reglas para que te des cuenta cuáles son las reglas que Dios tiene que romper. Quizás son reglas de amor de Dios por ti, reglas que te descalifican mentalmente porque alguien te señaló por lo que sucedió, o reglas que tú te has puesto contra alguien. Y esas reglas han levantado muro entre tú y Dios y entre tú y los hombres. Pero cualquiera que sean las reglas, cuando tú las descubres, no te sientas mal. Dios quiere romperlas. Y quiero decirte, independientemente de dónde esté tu relación con Dios hoy en día, hoy tú puedes cambiar. Hoy tú puedes comenzar a cambiar. Hoy puede comenzar algo nuevo, fresco en tu vida. No importa si eres nuevo, no importa si eres viejo, no importa cuánto entiendas de la Biblia todavía. El asunto que Dios quiere algo fresco, que tú veas algo de un ángulo diferente acerca de Él, basado en sus principios y no en tus sistemas. Porque Dios te quiere llevar a un mundo donde tú has soñado, donde has querido ver cosas y tú crees y piensas, aunque no la digas, que solamente la puede hacer por otros y que Dios no la puede hacer por ti. Es la verdad de la fe la que está supuesta a quebrantar la verdad de los sistemas de los hombres. Y Dios lo que quiere traer es como una luz que te guíe a llegar donde tú no has llegado, pero que has soñado, donde tú descubras lo extraordinario de Dios, lo milagroso, lo sobrenatural, lo inexplicable. Y lo único que tú tienes que hacer es que el Dios que te pensó, que te creó y te salvó, ha puesto dones y talentos, habilidades y capacidades, y que Él te puso en este tiempo. Tú no naciste en este tiempo por casualidad, sino porque hay un destino, porque hay una asignación de lo alto que todavía tú no conoces por completo, y el Dios que ha cambiado todo eso quiere cambiar y está dispuesto a cambiar las reglas por ti. Quizás los dolores del pasado, los errores anteriores, quizás la situación negativa que estás viviendo hace tiempo, te hacen pensar como Juana que ya Dios terminó contigo. Para Juana hubo un momento en que nadie pensaba que algo bueno podía suceder. Y yo quiero comenzar a estimularte, que aunque te parezca absurdo, contradictorio, quiero transmitirte que Dios quiere hacer algo fresco en su iglesia, algo nuevo. Y todo eso no es basado en conocimiento, es basado en una sola cosa que se llama la fe. Independientemente de donde tú estás en tu relación con Dios, en tu historia, tú puedes comenzar a cambiar hoy. Atreverte a decirle: Señor, yo mismo había puesto un tope, yo mismo había puesto un techo, yo te había puesto límites. Al ponérmelos a mí te lo estaba poniendo a ti, pero hoy quiero que tú rompas
todos esos esquemas, sistemas, reglas, leyes que impiden tu favor y tu poder. Yo sé que tienen hambres. Pero si te gustaría, ya que todos somos de la casa, y tú entendiste y quieres que Dios traiga eso fresco a tu vida, comenzando hoy, ahora, porque la unción está aquí, no en el parque. Aquí está la unción del Espíritu, en el parque está la unción del estómago. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas al frente y vamos a orar por ti.